El tema del infierno en la Biblia involucra diversas palabras y conceptos que, traducidos de la Reina Valera 1960, suelen aparecer como infierno, sepulcro, Hades, Seol, etc. A lo largo de los siglos, esto ha generado cierta confusión, pues no todo pasaje que dice infierno describe exactamente la misma realidad, y para ello es fundamental examinar lo que dice la Biblia. En hebreo, normalmente transliterado como Seol, predominante en el Antiguo Testamento. El término griego del Nuevo Testamento, sin embargo, no es Seol, sino Hades. También se menciona Gehenna a menudo y también Tártaro. El concepto escatológico del lago de fuego en Apocalipsis es muy diferente a lo que sería en griego y en hebreo. Esto representa el destino final de la condenación. Este estudio busca respetar el contexto de cada pasaje, profundizar en el uso histórico y teológico de cada término, y también mostrar cómo la Biblia va desarrollando progresivamente la idea de un castigo eterno o un lugar de retribución final para los impíos. Entonces, primero empecemos por la terminología principal. Antes de abordar libro por libro o pasaje por pasaje, vamos a revisar brevemente los términos bíblicos que son más relevantes, pues de ellos depende la correcta interpretación. La primera palabra que vemos es el Sheol o Seol. Esto aparece en el Antiguo Testamento y denota el lugar de los muertos, la región subterránea donde van las almas tras la muerte. No siempre implica castigo, pero sí una región sombría de existencia. Con el desarrollo de la revelación, vemos que para los impíos puede ser un lugar de mayor tormento. Luego tenemos la palabra Hades. Este es un término griego que se traduce de manera general el concepto de Sheol. En varios pasajes del Nuevo Testamento, en Mateo por ejemplo, Lucas, Hechos, Apocalipsis, se muestra como la morada temporal de los muertos, especialmente de los impíos antes del juicio final. Luego tenemos la palabra Gehenna. Esto proviene de Ge-Himón, que significa valle de Himón. Al ser este valle estaba al sur de Jerusalén. Jesús usa este término para referirse al fuego eterno y al infierno final. También se asocia a la práctica antigua de sacrificar niños a Moloch. En tiempos posteriores, un basurero donde el fuego ardía continuamente. También hay otro término que se usa, que es el Tártaro. Este término es solamente usado en 2 Pedro 2:4. En la mitología griega, por ejemplo, era la región más profunda del inframundo. Pedro lo aplica a ángeles caídos reservados para el juicio. Y por último tenemos el término lago de fuego. Este término se muestra en Apocalipsis y se describe como el destino final definitivo de Satanás, sus ángeles y también el destino final de los impíos, o también llamado la segunda muerte. Entonces, estos 5 conceptos usted lo debe tener en mente, y vamos a entrar a cada uno y también vamos a ver las citas bíblicas donde mencionan estos 5 conceptos para que usted entienda todo lo referente al infierno. Bien, entonces con esto en mente pasemos a lo que sería el infierno en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea Sheol, que es transliterada como Seol, se menciona numerosas veces en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos pasajes claves en el contexto de cada uno. En Génesis, por ejemplo, 37-35 nos habla: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Aquí Jacob está mencionando estas palabras. Jacob cree que su hijo José ha muerto porque sus hermanos le mienten a Jacob y le dicen que un animal mató a José. Entonces Jacob menciona estas palabras y él dice que bajará al Seol con un dolor profundo. Aquí Seol se entiende como un lugar a donde van los muertos, sin distinción exacta de justos o injustos. Es más bien la realidad universal de lo que sería la muerte. Luego tenemos
También la misma palabra en Números 16, 30 al 33. Dice, y descendieron vivos al Seol. Esto específicamente en el verso 33. Aquí se describe la rebelión de Coré contra la autoridad de Moisés. Recordemos que Coré se rebela y muchos que estaban con Coré se rebelan contra Moisés. Entonces Dios ejecuta un juicio inmediato aquí. La tierra se abre y se los traga vivos y ellos bajan vivos a donde se llama el Seol. Aquí Seol se representa como un matiz de castigo. No solo la tumba, sino se ve como un lugar de ira divina en esta situación. También la palabra Seol aparece en 1 Samuel 2:6. Dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ahora, este pasaje forma parte del cántico de Ana. Ana, recordemos que está alabando la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Entonces, aquí se muestra que el Seol está bajo el poder absoluto de Dios. Él puede enviar a alguien allí, pero también puede librarlo de ese lugar. Salmos 9:17 también nos habla de este término. Dice, los malos serán trasladados al Seol. Ahora, el salmista David aquí expresa que los impíos no quedarán impunes, es decir, no van a quedar salvos, sino que van a ser llevados al Seol como acto retributivo por las acciones que ellos hayan hecho. El énfasis aquí está en la justicia divina. Dios no va a dejar sin castigo la maldad. El término Seol también se menciona en el Salmos 16:10. Dice el Salmos, porque no dejarás mi alma en el Seol. Entonces, el salmista David confía en que Dios no lo abandonará en la muerte. Este pasaje es citado también en el Nuevo Testamento, en Hechos 2:27-31, aplicándolo a Jesucristo, indicando que no quedó en el Hades, sino que resucitó. También vemos esta misma palabra en Proverbios 15:24. Dice Proverbios, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, pero para apartarse del Seol abajo. Entonces, esto contrasta la senda de la vida con el descenso al Seol. Entonces, esto sugiere la disyuntiva entre obedecer a Dios, que significa la vida, y persistir en el pecado o en la maldad, que al final nos va a llevar a la muerte y al Seol. También Isaías 14:9-15 nos habla de esto. Dice Isaías, el Seol abajo se espantó de ti, mas tú derribado eres hasta el Seol. Aquí, esta es una profecía contra el rey de Babilonia. Algunos también lo asocian al trasfondo, por ejemplo, de Lucifer. Aquí se muestra la humillación de un soberbio, el rey de Babilonia, que creía estar por encima de todos. El Seol lo recibe como parte de la justicia divina. Entonces, algunas conclusiones por las cuales podemos llegar en el Antiguo Testamento sobre esta palabra que es Seol. En la mayoría de los casos, como hemos visto, Seol es la región de los muertos, a veces sin mayor calificación moral. Sin embargo, se dan indicios de que Dios juzga a los malvados enviándolos allí de forma especial. Por ejemplo, en Números y en Salmos nos habla puntualmente de esto. También el Antiguo Testamento no ofrece un cuadro totalmente detallado del castigo eterno, pero sienta las bases para la idea de la retribución divina tras la muerte. Bien, ahora veamos el término infierno en el Nuevo Testamento. Con la venida de Cristo, la enseñanza sobre el castigo eterno se vuelve más explícita. Jesús es el que habló más de este castigo eterno, especialmente a través de los términos griegos como Hades y Gehenna. También se menciona el Tártaro y la culminación en el lago de fuego. Entonces vamos a hablar de estos tres. El Hades, que sería Gehenna, y también el Tártaro y al final el lago de fuego. Primero vayamos al término Hades. Hades es la transliteración griega que habitualmente corresponde al hebreo Seol.
Pero en el Nuevo Testamento vemos detalles adicionales sobre el Hades, sobre todo en la enseñanza de Jesús y la revelación de Apocalipsis. Por ejemplo, en Mateo 11:23 tenemos que dice: hasta el Hades serás abatida. Aquí Jesús está comparando a la ciudad de Capernaum, que había sido testigo de muchos milagros, con Sodoma, ya que Capernaum no creía. Entonces, esto indica una caída drástica de la exaltación a la condenación, que sería el Hades. Aquí Hades simboliza un abismo de juicio por la incredulidad que tenían estas personas de Capernaum. También vemos este término en Mateo 16:18 y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está hablando de la iglesia. Entonces, esta es una declaración de Jesús tras la confesión de Pedro. Recordemos que Pedro le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y las puertas del Hades representan el poder de la muerte o el reino de los muertos. Cristo promete que ni la muerte podrá detener el avance de su reino, su iglesia. También vemos esto en Lucas 16:23, en la parábola del rico y Lázaro. Dice en el texto: y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos. Esta es una enseñanza parabólica de Jesús que contrasta con la condición del hombre rico tras la muerte, con la de Lázaro, que era un mendigo justo. El rico estaba en el Hades. Aquí la Biblia nos dice que estaba en tormento consciente, mientras Lázaro estaba gozando del consuelo en el seno de Abraham. Entonces, esto muestra el estado intermedio antes de la resurrección final, donde el impío ya experimentará sufrimiento. Muchos ven aquí un abismo de la diferenciación entre el destino de los justos e injustos antes del juicio final. Entonces aquí vemos que el Hades es un lugar de tormento, donde los impíos van a sufrir antes del juicio final. También vemos este mismo término en Hechos 2:27 al 31. Dice: porque no dejarás mi alma en el Hades. Esto está citando al Salmos 16:10. Entonces aquí el apóstol Pedro aplica este Salmos a la resurrección de Jesús. Cristo murió, pero su cuerpo no quedó en corrupción, ni su alma permaneció en el Hades. Esto apoya la afirmación de que Jesús primero venció la muerte y venció al Hades. En Apocalipsis 1:18 nos dice: estuve muerto, mas he aquí vivo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí tenemos una visión. Recordemos que Juan está en la isla de Patmos y tiene una visión de Jesús glorificado. El tener las llaves del Hades y de la muerte expresa la autoridad de Jesús sobre la muerte y el Hades. Jesús controla el destino final de los muertos, subrayando su deidad y también su señorío. En Apocalipsis 20:13-14 nos dice: la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, el contexto de esto es la escena del juicio final. Aquí el Hades es entendido como una morada temporal de los muertos, y el Hades entrega a todos para ser juzgados. Posteriormente, el Hades es echado al lago de fuego, indicando que ya no habrá otro estado intermedio. El castigo final y definitivo será el lago de fuego al final de los tiempos. Entonces, como conclusión sobre el Hades, podemos decir: el Hades en el Nuevo Testamento mantiene la idea de la morada de los muertos, pero también se enfatiza más la retribución de los impíos, que ellos van a estar en un estado de sufrimiento. Este es un estado transitorio que va a culminar en el lago de fuego después del juicio final. Ahora, hasta aquí hemos hablado del Hades. Hay otro término que también en el Nuevo Testamento, se usa, y es el término Gehenna. El término favorito de Jesús para describir el lugar del castigo eterno, que esto traducido a menudo como infierno.
Entonces, veamos los pasajes donde se habla de este término Gehenna. En Mateo 5:22 y el 29 al 30 nos habla de esto. Dice: cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno, que sería Gehenna. Y también Jesús dice en el verso 22, mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, que sería el Gehenna, en el verso del 29 al 30. Entonces, estos pasajes son parte del Sermón del Monte. Jesús intensifica la ley, mostrando que hasta la ira contra el hermano y el adulterio de corazón nos hacen dignos del juicio. Aquí Gehenna significa fuego eterno, la expresión donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es usado también en pasajes paralelos y está relacionado con Isaías 66:24. Entonces Jesús ilustra la seriedad del pecado. El pecado es algo terrible y esto nos va a llevar a lo que sería el Gehenna, donde el fuego no se apaga y el gusano nunca se muere. Entonces aquí Jesús ya nos da una idea de lo que va a ser el infierno o el Gehenna. Y también pone como un ejemplo ese lugar donde el fuego nunca se apagaba en el contexto de Israel. También esta palabra está mencionada en Mateo 10:28. Dice: temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que sería Gehenna. Jesús anima a sus discípulos aquí a no temer a los hombres, que solo pueden matar su cuerpo. Solo Dios tiene la autoridad de condenar, destruir o castigar el alma y también el cuerpo en el Gehenna, que sería el infierno. Entonces, esto enseña la dimensión eterna de la condenación, que no solamente es física, sino también es espiritual. También esta palabra Gehenna aparece en Mateo 23 del 15 al 33 y dice: y cuando lo es, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, aquí Jesús está respondiendo las denuncias contra los escribas y los fariseos. Entonces los fariseos con su hipocresía están arrastrando a otros a la misma condenación donde ellos se dirigían. Esto nos muestra cómo el legalismo y la falsa religiosidad puede conducir a un juicio eterno. Entonces Jesús mismo menciona: ustedes se dirigen al infierno. Los fariseos de ese tiempo eran hipócritas y se dirigen a lo que es el infierno. También Jesús menciona algo interesante, dice condenación del infierno. Entonces el infierno o el Gehenna es un lugar de condenación. Esto también está en Marcos 9, 43 y 48. Dice: mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces Jesús aquí nos insta y dice: mejor es que te cortes una mano, que te cortes un pie, antes que llegar al infierno. Entonces, llegar al infierno es mucho peor que tener una mano y un pie o un ojo. Entonces, aquí es una declaración gráfica de Jesús para exhortar y quitar aquello que nos induce al pecado. Entonces, aquí Jesús está usando una metáfora, la metáfora de la mano, del pie, del ojo. Esto sube la atención al mencionar que el fuego del Gehenna, es decir, del infierno, no puede ser apagado. Esto es una cita a Isaías 66:24, donde el gusano dice que no muere. El Gehenna se establece como un lugar de castigo duradero, no solo un estado pasajero. En Lucas 12:5 también nos habla de esto. Dice: temed aquel que puede quitar la vida. No solamente puede quitar la vida, sino también tiene poder de echar en el infierno. Esto también se traduce como Gehenna. Entonces, esto es paralelo a Mateo 10:28 en el Evangelio de Lucas. También destaca el poder exclusivo de Dios para enviar al castigo eterno. Entonces, esto subraya que la reverencia y la obediencia a Dios es prioritaria sobre cualquier temor humano. No debemos temer a lo que el hombre nos pueda hacer. También
el término Gehenna se menciona en Santiago 3:6. Dice, la lengua es fuego, inflada por el infierno, que también se traduce Gehenna. Entonces, esta enseñanza de Santiago es sobre el peligro de la lengua. La lengua puede causar una gran destrucción moral en la sociedad. También asocia la maldad de la lengua con un origen, es decir, con el origen del infierno, el Gehenna. Entonces, esto acentúa la fuerza destructiva del pecado que puede llevarnos al infierno. Entonces, como conclusión, podemos decir del término Gehenna, que el Gehenna en los labios de Jesús alude a un castigo eterno. Eso está claro en la Biblia. O el infierno, propiamente dicho, ¿no? También se enfatiza el aspecto del fuego inextinguible. Entonces aquí ya podemos ver que en el Gehenna, en el infierno, va a haber un fuego que nunca se va a apagar. Y también va a haber un tormento que va a ser consciente. Es decir, las personas van a estar conscientes ahí siendo consumidas por este tormento. También esto nos muestra cuán grave es el pecado frente a los ojos de Dios. Bien, hasta ahí hemos hablado entonces del término Gehenna. Ahora vayamos un poquito a lo que dice la palabra tártaro. La palabra tártaro solo aparece en 2 Pedro 2:4. Aquí vamos a leer un poco el pasaje. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí sería la palabra tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad. Entonces aquí se traduce tártaro como infierno, pero en griego sería tartaroo. Esto hace referencia a la reclusión de ciertos ángeles caídos hasta el día del juicio. Recordemos que muchos ángeles han caído porque ellos han pecado, dice. Entonces el Señor los ha arrojado a este lugar que se llama Tártaro, que son prisiones de oscuridad. Entonces aquí no se presenta como el destino final de todos los pecadores, sino este Tártaro sería un lugar especial para ángeles que pecaron, que posiblemente es una alusión a lo que dice Génesis 2:6 del 2 al 4. Y por último, tenemos el lago de fuego. En el libro de Apocalipsis se menciona este término del lago de fuego. Apocalipsis introduce la idea del lago de fuego que arde con azufre. Esto está descrito como la muerte segunda. Es el destino final del diablo, el destino final de la bestia, el falso profeta y de todas las personas que no están inscritos en el libro de la vida. Veamos Apocalipsis 19:20. Dice, fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Entonces, escatológicamente, si nosotros analizamos este pasaje, dice que la bestia y el falso profeta son vencidos por Cristo y son arrojados al lago de fuego. Esta es una imagen de castigo inmediato y de castigo total. También Apocalipsis 20:10 y 14:15 nos habla de esto. Dice, y el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí en el lago de fuego ya nos especifica más que las personas van a ser atormentadas no solamente de día, sino también de noche. Y dice por los siglos de los siglos. Esto hace referencia que este tormento no va a tener final. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí se describe el juicio final tras el milenio o los 1000 años, cuando Satanás será soltado brevemente y luego será destruido. El diablo, la muerte y el Hades son echados al lago de fuego junto con cualquiera cuyo nombre o con cualquier persona cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida. Aquí también la Biblia lo llama la muerte segunda. No solo es una muerte física, sino también es una condenación de sufrimiento eterna. En Apocalipsis 21:8 dice, su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Aquí enumera la lista de pecados, es decir, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los mentirosos, etc.,
ellos van a tener su parte en el lago de fuego. Entonces, aquí cierra la idea que es el destino eterno para los que rechazan a Dios, y es el destino eterno para los que rechazan a Jesús y no aceptaron la salvación. Entonces, esto es más específico porque nos nombra los pecados que las personas cometen y las cuales van a ser castigadas en el lago de fuego y el azufre. Entonces, como conclusión sobre el lago de fuego podemos decir que es la representación final del castigo eterno. Esto es posterior al juicio divino. Es llamado muerte segunda, subrayando su carácter de condenación total y también sin retorno. Bien, ¿cuál es la naturaleza entonces y la duración del castigo? La Biblia primero nos habla de fuego eterno. Jesús lo llama fuego que no se apaga. Entonces esto va a ser eterno. Este castigo será eterno. Apocalipsis habla de fuego y azufre y tormento eterno también. Entonces el castigo y la duración del infierno, del lago de fuego o del juicio final, y luego de ese juicio final, a dónde van a ir los pecadores que han rechazado a Jesús, va a ser a un lugar donde existe fuego eterno. También la Biblia nos habla de tinieblas de afuera. En Mateo 8, 12 y 22, 13 dice, describe a los echados a las tinieblas afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Entonces esto nos habla que las personas en ese lugar van a llorar y van a crujir los dientes por tanto dolor. También en la naturaleza sería la separación de la presencia de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:9 dice, sufrirán de pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Ahora todos estamos bajo el control de Dios y bajo la presencia, por lo menos, de Dios, ¿no? Cualquiera puede acercarse a Dios en oración, puede ir a una iglesia, puede estar en comunión con Él. Incluso, si rechaza a Dios, en cualquier momento puede arrodillarse y encontrar a Dios. Pero en el infierno va a haber una separación total de lo que sería la presencia de Dios. También la Biblia nos dice que es un tormento consciente. En Lucas hemos leído eso, donde muestra al rico que estaba en tormentos en el Hades. Y Apocalipsis 14, 10 al 11 también nos habla de esto. Dice, habla del humo del tormento que sube por los siglos de los siglos. Entonces va a ser un lugar de tormento. Y por último, eterno. Nosotros a veces no dimensionamos lo que es la palabra eterno porque no somos eternos, somos temporales. Nuestro cuerpo es temporal. Entonces, Mateo 25, 46 equipara castigo eterno a la vida eterna, con el mismo término griego. Esto significa que el castigo va a ser eterno por rechazar a Jesús, pero también la vida va a ser eterna por aceptar a Jesús. En Apocalipsis 20:10 nos describe un tormento, dice, de día y de noche por los siglos de los siglos. Y esto es difícil imaginar para nosotros porque va a ser un lugar donde no va a existir reloj. Va a ser un lugar donde no va a existir el día o la noche. Las personas no van a dimensionar el tiempo, no van a saber qué día es, qué año es, y esto va a durar por los siglos de los siglos. Ahora muchos se preguntan por qué los pecados o el pecado tiene que castigarse de esa manera. Entonces, el castigo siempre está relacionado con el tamaño de la ofensa. Las personas han rechazado a un Dios eterno, por ende el castigo será eterno. Entonces, la doctrina histórica cristiana mayoritaria ve estos pasajes, la enseñanza de un castigo eterno y consciente, y existen, hemos visto, un montón de interpretaciones, pero aquí en este video hemos dado todos los pasajes y usted puede estudiarlos sin ningún problema. Bien, ahora pasemos del desarrollo desde Génesis a Apocalipsis. Vamos a mencionar qué es lo que significa cada término desde el principio hasta el final. En Génesis y en Deuteronomio, el pecado trae la muerte. Se menciona Seol como morada de los difuntos. En los libros históricos y profetas aumenta la noción de que el impío desciende al castigo o al Seol. En los salmos y la literatura sapiencial, el Seol aparece como un destino común, pero con la esperanza de redención para el justo. En los evangelios, Jesús intensifica la revelación hablando del Gehenna, que el fuego que nunca se apaga.
y la parábola del rico y Lázaro, donde nos habla del tormento en el Hades. En los Hechos y las Epístolas se afirma la resurrección de Cristo, que es la liberación del Hades. También se habla del juicio final, y en Apocalipsis sería la culminación escatológica. Aquí el lago de fuego son echados el diablo, la muerte, el Hades, y los que no están inscritos en el libro de la vida son echados a lo que sería el lago de fuego. Bien, como penúltimo punto veremos la reflexión teológica y también pastoral. Primero, la santidad y la justicia de Dios. El infierno no nace de un capricho divino, proviene de la naturaleza santa de Dios, que no puede tolerar el pecado sin castigo. Esto está en Romanos 1:18. La seriedad del pecado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Ese principio culmina en la muerte segunda, si no hay salvación. Jesús habló repetidamente del Gehenna para alertarnos de la gravedad de lo que sería el pecado. Ahora, la existencia real del castigo eterno no es meramente simbólico. Los pasajes aluden a un tormento consciente y duradero por toda la eternidad. La Biblia no habla de un infierno temporal, sino habla de un castigo eterno. Como otro punto podemos mencionar la esperanza de Cristo. En San Juan 3:16 y 17 dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Romanos 8:1 nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús tiene las llaves de la muerte y el Hades, y Él ofrece redención. ¿Cuál es la responsabilidad humana frente a todo esto? Hay un llamado de escoger la vida. Esto está en Deuteronomio 30:19. También hay un llamado para creer en Cristo en Juan 13:18 y también para perseverar en la santidad, Hebreos 12:14. La Biblia advierte que quien rechaza deliberadamente la gracia divina queda expuesto al juicio y al infierno. Entonces, como conclusión final podemos decir que la doctrina del infierno, Seol, Hades, Gehenna, Tártaro y lago de fuego se despliega de manera progresiva a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, el Seol como una morada de los muertos donde los impíos sufren la ira de Dios en un sentido inicial. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles clarifican que existe un castigo consciente y eterno para quienes persisten en pecado y rechazan la salvación. Y en Apocalipsis, el lago de fuego constituye la consumación del juicio final, la muerte segunda para Satanás, sus ángeles y todos los que rechazaron a Jesús. El infierno refleja la justicia perfecta de Dios frente al pecado. No obstante, la Biblia deja claro que el corazón de Dios es salvar, no condenar. Por eso, el mensaje central es la gracia disponible de Jesucristo. Quien se acoge a Él recibe el perdón de vida eterna y queda libre de la condenación. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna.